Acompáñenos como siempre con preguntas y comentarios en nuestras redes sociales, @en contexto piso I, @Carlos Penaloza y nuestro WhatsApp 0412-700-7606. Benjamín Rauseo anunció su intención de aspirar a la presidencia de la República y en ese transitar dijo que iba a meterse en las primarias, que iba a participar en las primarias de la oposición, que iba a construir una fuerza de un movimiento independiente. Acá en nuestro espacio hablamos en distintas oportunidades de esa candidatura, de si era un outsider, no era un outsider, de las consideraciones respecto al tema de la estructura del partido, de todo lo que significa, por supuesto, el desarrollo de una campaña política. Pero en el transitar del proceso de inscripciones, las interrogantes respecto a si se iba a inscribir o no en la primaria de la oposición llegaron al punto en el que se divulgó a través de las redes sociales un audio. Nosotros acá en el programa también posterior entrevistamos a Ismael León, que formaba parte de ese comando de campaña de Benjamín Rauseo en Caracas, donde explicaba que Benjamín Rauseo decidió por unos asesores externos no ir a la primaria. Vamos a escuchar la otra versión de la historia con Emilio Graterón, que todavía forma parte del comando de Benjamín Rauseo. ¿Y es candidato o no es candidato? También lo inscribieron de candidato. Para que tú veas, candidato presidencial por un día. Pero su sello es parte de la estrategia, fue parte de la dinámica. Bueno, Un Nuevo Tiempo hizo lo mismo, una etapa, sí, básicamente. Al final de cuentas, ¿qué es lo que hay que decir con la verdad? Como nosotros hablábamos el otro día, lo que nos caracteriza, nos hace diferentes, es que nosotros hemos hablado siempre con la verdad, hemos hablado de forma sencilla, abierta. Nuestra dinámica siempre ha sido así. Y como decía Benjamín, con un verbo que no se puede decir por televisión, pero es exactamente este mensaje, la palabra desequivocarse, él utiliza otra palabra, pero es lo mismo, la palabra desequivocarse no existe. Sí existe la palabra rectificar. Y como decía Teodoro Pekov, solo los imbéciles no rectifican. Y nosotros nos dimos cuenta de que había una realidad en la primaria, de que la primaria poco a poco, por muchas razones, se fue convirtiendo en un evento que va a medir solamente el liderazgo del extremo de la oposición. Lo hablábamos el otro día. Y ese extremo de la oposición no representa la mayoría del país. Y por lo tanto las condiciones cambiaron. Es decir, a nosotros nos invitaron por una fiesta nacional de toda la gente, de todo el mundo, y resulta que cuando abrimos la puerta era más bien como una sesión espiritista, ¿no? Una cosa mucho más chiquita, mucho más cerrada, y no es a lo que queríamos ir, ni a lo que estamos convocados, ni a lo que queremos convocar al país. Y es la gran diferencia. Nosotros estamos convocando... Pero se dieron cuenta 2 días antes de que cerrara el proceso de inscripción. Bueno, la dinámica política es así. La dinámica política hace que una semana antes hayan decidido el CNE renunciar todos los rectores y se produjo una cantidad de situaciones y una dinámica sucesiva, pero no. Fíjate tú, yo te traigo aquí y aprovecho la oportunidad. Aquí hay una carta que nosotros le consignamos el 9 de mayo, a la Comisión Nacional de Primaria. Y decía claramente lo que te acabo de decir. Nosotros queremos una primaria amplia, robusta e inclusiva, que involucre a todos los sectores de la sociedad, no solamente un sector en particular. Por lo tanto, se requiere una cantidad de condiciones. Esas condiciones no se dieron, no se han dado, bueno, y creo que no se van a dar. No se sabe. No Entonces, han dicho todavía ciertas características de la primaria. Entonces, tal vez lo juzgaron a priori, ¿no? Porque no sabemos hoy cómo se va a extender la primaria, no lo ha dicho la Comisión Nacional. Bueno, veremos cómo se desarrolla y el tiempo nos dará la razón o no. Y estoy seguro que el tiempo va a hablar con contundencia y claridad. Y sobre todo, va a hablar de lo que tiene que ser el mensaje al país. Y el mensaje al país tiene que ser un mensaje de unificación real, no de unidad a juro, solamente tú con los míos. Y si no piensas como yo, y no piensas como yo digo, y no te sumas a las reglas que yo diga, entonces eres un divisionista, un malvado, un rompedor. No, precisamente esa es la lógica que nos ha traído hasta aquí, la lógica de que si no haces exactamente lo que yo digo o no piensas como yo, eres mi enemigo. No, ¿por qué en vez de atacarnos como nos han atacado con ferocidad en los últimos 5 días, tratan de entender por qué está pasando eso? ¿Por qué no se pero trata es que es un de poco entender? complejo de entender que el candidato que junto a María Corina Machado va de primero en las encuestas decida no ir a medirse.
porque es el candidato de toda Venezuela, no de un pedacito, no de un extremo, no de una esquina. Esa esquina representa menos del 20% de la población. Y nosotros queremos... Pero en esa esquina se van a medir 14 candidatos. Bueno, pero veremos los resultados. Como te digo, yo no quiero hablar, nuestra norma es no hablar mal de nadie y no vamos a hablar mal de la primaria. Lo que vamos es a hablarle a un país que está totalmente decepcionado de la política, decepcionado de los políticos y necesita un mensaje que lo reunifique, que lo construya, que lo reconstituya en su confianza hacia un liderazgo que realmente puede dar resultados. Si ese liderazgo siempre te lleva a darte contra un muro, a repetir los errores y una y otra vez, a hacer las cosas que ya se han hecho en el pasado, incluso a repetir hasta los mismos eslogans que se usaron en el pasado, que no nos llevaron a ningún lado, entonces tiene que haber alguien que diga algo diferente, que dé un mensaje diferente, y eso es lo que nosotros estamos buscando, construir. Y esa construcción incluye a una parte enorme de la sociedad que no piensa allí, que no está ahí en ese extremo. Esa parte enorme de la sociedad que está decepcionada de la política, la parte enorme de la sociedad que se decepcionó del gobierno y de las propuestas del gobierno y que ahora están buscando una opción, y eso es el 65% de la población. Que no tiene afinidad partidista, el 60% de la población. Que no tiene afinidad partidista y quiere una opción diferente. Ahí estamos buscando a ese público, es que le estamos hablando, y cuando la primaria deja de hablarle a ese público y deja de abrirle las posibilidades de participación a ese público, deja de ser la primaria a la que estuvimos convocados. Y entonces nos realineamos nosotros y decimos, no, yo quiero voltearme a este público, no a este chiquito. Sin temor a que digan ahora que Benjamín Rauseo es un candidato del gobierno, porque en una entrevista se lo preguntaban y Benjamín Rauseo respondía precisamente, si yo fuera un candidato del gobierno me lanzara fuera de la primaria. Es lo que va a pasar. Solo los estúpidos no rectifican. Te repito que la palabra desequivocarse no existe, existe rectificar. Y se hizo una rectificación pensando en que su perfil no era ese, era el otro. Y ojalá todos los políticos de este país aceptaran que se equivocaron en el cálculo y hubo que rectificar. ¿Cuántas veces no hemos pedido que se admitan los errores? Bueno, aquí está claro, empezamos así, empezamos diciendo las cosas claras, empezamos jugándole limpio al país. Y eso es lo que queremos. Al final de cuentas, lo que queremos construir es una posibilidad real de ganar. Y la posibilidad real de ganar se hace construyendo mayoría, no solidificando extremos. Construyendo mayoría es hablándole a todos, abriéndole las posibilidades a todos que se sientan incluidos, haciendo posible que esa mayoría unifique. Y esa mayoría con los brazos abiertos no es un grupo que ataca, que condena, que rompe, que ofende, que descalifica, simplemente porque dijiste un día, cónchale, yo pienso diferente y no me siento convocado. Y cuando tú haces eso y dices, pienso diferente, no me siento convocado, y lo que recibes es agresión, te das cuenta que ese no es el país que tú quieres construir. El país que tú quieres construir es el país del encuentro. Y lo que pasa entonces es que el camino es diferente. Vas y te volteas a la mayoría, convences a la mayoría y como mayoría llamas al encuentro a esa gente que no lo ha entendido todavía y que cuando te dice que no piensa como tú, lo hace ofendiéndote, atacándote, destruyéndote. Y esa es la diferencia. La diferencia es que ese discurso, que es el discurso bipolar, en el que la política venezolana cayó y se ha mantenido durante un montón de tiempo, ya no le habla a nadie. Ya no le habla a los venezolanos, le habla a esos mundos, pero no le habla a los venezolanos. Le habla al mundo político, no al ciudadano de a pie. Sí, a una minoría. Y nosotros somos constructores de mayoría, esa mayoría que une, esa mayoría que incluye, esa mayoría que hace que seas plural, diferente. Mira, me lo decían el otro día fui para un programa y el 20% del programa era atacando y atacando y atacando para que dijera si Juan Barreto era o no del comando de campaña. El jefe del comando de campaña de Benjamín Rauseo se llama Agustín Berríos. Y aquí lo hemos tenido, Agustín. Y Agustín Berríos es la cabeza de un equipo gigante, completamente plural. Que incluye a Juan Barreto.
Ahí está, como un montón de chavistas decepcionados. Y ese montón de chavistas decepcionados tienen unos brazos abiertos que los reciben y los respetan. Mira, una cosa impresionante, incluso uno de ellos, para que tú veas lo que es la lógica bipolar, que es casi un caso psiquiátrico. La lógica bipolar nos hizo tanto daño que hace poco uno de esos chavistas arrepentidos, bueno, no son chavistas arrepentidos, son gente decepcionada de ese régimen. Capaz siguen siendo chavistas o capaz siguen pensando diferente. Pero una vez se me acerca hace poco y me dice, oye, tú sabes que yo te tenía miedo. A mí, me decía, yo te tenía miedo, yo estaba convencido que tú eras un asesino. Y me convencieron de que tú eras un asesino. De su paso por voluntad popular. ¿Sí? Me imagino, claro. Entonces imagínate tú, con esa lógica, obviamente tú, Claro. y esa lógica, ¿a quién le funciona? ¿A quién le funciona? Si Maduro se quiere quedar en el poder, esa lógica del miedo que solidifica los extremos le conviene. ¿Y quién habla de esa lógica totalmente bipolar y del miedo y del odio y de la amenaza y de la garantía de prisión y muerte para todos los que no piensen como yo? El otro extremo. O sea, son perfectos uno para el otro. Nosotros no estamos ahí. Nosotros le hablamos al país, le hablamos a los venezolanos, le hablamos a la gente que quiere cambio, que quiere salir para adelante, que quiere esperanza, que quiere reencontrarse con la gente, Claro. con su familia que vive afuera. ¿Y qué ha pasado con esa campaña? Porque vimos a un Benjamín Rauseo recorriendo Venezuela, hablándole precisamente a ese país, pero las últimas semanas no hemos visto precisamente la campaña del todo. Y en un audio que dura 5 minutos de Ismael León, hablaba de un comando que era un cascarón vacío, de un comando que no tenía estructura, que no tenía recursos, que una campaña que no era campaña. Lo conversamos al regreso con nuestro invitado Emilio Graterón, parte del equipo de Benjamín Rauseo, del comando de campaña de Benjamín Rauseo. También leemos sus preguntas al regreso de la pausa, 0412-700-7606.